Hola, muy buenos días. Muy, pero muy buenos días. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Práctica Test. Iniciamos una nueva sesión el día de hoy, lunes, después de un fin de semana largo. Espero que todos hayan descansado este fin de semana, o hayan viajado, que lo hayan pasado bien, se hayan relajado siempre con su familia, o solito donde estén. ¿Ya? Hoy día, lunes, entonces, 10 de abril ya. Hay buenos días a todos los que están saludando. Alcanzo a leer a Fernando, Patricio. Y ahí ya me voy quedando corto con la ventana. Matilde, sean todos bienvenidas, bienvenidos a esta nueva sesión. Muy bien, ¿qué tema nos corresponde hoy día? Hoy día nos corresponde el primero de nuestros temas. Hola, María Alejandra, muy buenos días, bienvenida. Entonces estamos en el primer tema de toda nuestra secuencia de temas que tenemos enfocados en el libro del nuevo conductor. Hola, Mismel, muy buenos días, bienvenida. Leonor, Loreto, buenos días. Disculpen si alguien nos saluda, porque van pasando rápido ahí. Ok, entonces tenemos acá el problema de los siniestros de tránsito. El primer tema con que comenzamos. Comenzamos con toda esta serie de temas, ¿cierto? Que nos abarcan 2 semanas. 2 semanas repasando el libro del nuevo conductor, haciendo este recorrido, se puede decir, por el libro del nuevo conductor. Muy buenos días, Duani. Ya, después de todos los saludos, entonces nos enfocamos en el tema que vemos ahí. Y lo primero que tenemos que hablar, comentar acá es el cambio de terminología que hubo acá, el cambio de nombre que se le dio a este tema, ¿ya? Porque recordemos que hace un tiempo atrás, no mucho, se hablaba de accidente de tránsito, que es un término que ya no se está usando. Esto cambió, ¿cierto? Y ahora se pasa a llamar siniestros. ¿Alguien me puede decir por qué cree que fue ese cambio? Que ya no hablamos de accidente de tránsito, ya no ocupamos el término accidente, sino que ocupamos el término siniestro de tránsito. ¿Quién ahí, algo cortito, me puede decir por qué se produjo este cambio? ¿Por qué cree que ahora le damos esta denominación? Siniestros y no accidentes. Exactamente, Duani, ahí está la clave, así fue, dicta el clavo, pero enseguida, porque la gran mayoría son evitables. Y un accidente, como lo dice su nombre, es algo que pasa accidentalmente, resultado de la casualidad, ¿ok? Del azar, de circunstancias que es muy difícil que evitemos. En cambio, la gran mayoría de los incidentes que ocurren en el tránsito que terminan con alguna consecuencia ocurren por causas conocidas, ocurren por causas conocidas, y la gran mayoría son por error humano. Un ejemplo rapidito, haremos un ejemplo rápido para hacer la diferencia de esto. Supongamos que un conductor en una curva, ¿cierto? Termina volcando un vehículo. A todo esto, los accidentes en solitario se dan mucho en carretera, ¿ya? Ya, supongamos que en una curva, ¿cierto? Un conductor X terminó volcando un vehículo, ¿cierto? Por exceso de velocidad, seguramente en esa curva. Salió a la orilla, terminó quizá en una cuneta. Ok. ¿Se podía haber evitado? Por esa misma ruta pasaron 100 autos ese mismo día, pero de los 100 vehículos, solamente uno terminó accidentándose, terminó, ¿cierto?, volcado a un costado de la vía. ¿Es evitable? ¿Es culpa de la curva? ¿Es responsabilidad de la curva o es responsabilidad del conductor? ¿Ok? Ahí está la cosa. ¿Ya es algo accidental? Si fuera accidental y si fuera por factor curva o tipo de vía, se habría accidentado una gran cantidad de otros vehículos, ¿cierto? Es totalmente responsabilidad del conductor. Claro que sí, por no adoptar las medidas. ¿Ya? La gran mayoría de los accidentes, entonces, o de los siniestros son evitables si el conductor se hubiera comportado de otra forma. Entonces, era evitable totalmente. Si pasaron un aproximado de 100 vehículos, ninguno se siniestró, salvo uno. Todos los demás lo evitaron tomando las precauciones, tomando las medidas, ¿ya? Ok, y tenemos entonces un ejemplo de por qué la gran mayoría de los siniestros no son por causas fortuitas, por causas del azar. No, no son azarosos, tienen muy poco de azarosos, o de la mala suerte, no, tampoco. Antiguamente se creía eso, ¿ya?
Antiguamente, hablemos de 100 o más años atrás, cuando comenzó la industria automotriz, ¿cierto? No había estudios sobre seguridad de tránsito, sobre conducción preventiva, sobre por qué ocurren los accidentes. No había estudios. Y cuando los vehículos terminaban en con alguna consecuencia, ¿cierto? En la vía, muchas veces se le echaba la culpa a la mala suerte. Ese conductor tuvo mala suerte, por eso le pasó eso. Hoy en día sabemos que no. Hoy en día sabemos que en gran medida estos son responsabilidad de los mismos conductores. Muy bien. Comentarles también que este tema, estimado, es bastante extenso en el libro No Conductor, es un tema que se le da mucha importancia. De hecho, podemos decir que todos los temas del libro El Nuevo Conductor están enlazados con la seguridad, ¿ya? Con la conducción segura. Todos temas, todos. ¿De acuerdo? El libro El Nuevo Conductor está escrito, está diseñado en torno a la seguridad. ¿Ok? Incluso hay preguntas de doble puntaje en su examen, para las que no sabían, cuando vayan a estar a la municipalidad a rendir su examen teórico, dentro del test que ustedes toman, vienen preguntas de doble puntaje. Y esas preguntas tienen relación directa con la conducción segura. Hay una pregunta que va a hablar de la velocidad, y esa va a tener doble puntaje. A todos ustedes, en su test de 35 preguntas, le va a salir una pregunta que hable de velocidad, y esa va a tener doble puntaje. Cuidado. Va a haber otra pregunta que hable acerca del alcohol en la conducción, doble puntaje. Y otra pregunta que hable acerca del uso de cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil. Tiene doble puntaje. Si usted analiza esos tres temas, tienen relación directa con la conducción segura. O sea, relación directa también con los siniestros de tránsito. ¿Okay? Entonces se le da mucha importancia a esto en el manual, para tenerlo en cuenta. Ya. Y como este tema es bastante extenso, tiene también harta estadística, hartos datos, hartos números, hartos datos duros. Acá tenemos hartos datos duros, ¿ya? Que son resultados de estudios, obviamente. Por eso esta presentación la estamos basando más que nada en los datos, porque aparecen muchas preguntas de este tipo. Así que vamos enseguida con los datos y lo que está ocurriendo en el mundo. Veamos. Esa es la Organización Mundial de la Salud, OMS, que los accidentes de tránsito, o mejor dicho, siniestros de tránsito, son un problema prioritario. Le dan prioridad a nivel mundial. ¿Y por qué es prioritario? Bueno, ahí tiene una cifra muy importante que dice que en el mundo al día, o sea, el día de hoy, para poner un ejemplo, y nos vamos a poner un poquito grave con esto, no se asusten, no es que sea extremo, pero es lo que dice la estadística. El día de hoy, 10 de abril, por dar un ejemplo, hoy día en todo el mundo van a fallecer 3.000 personas. 3.000 personas, ¿sí? Así de severo. Es muy probable. Quizás no van a ser las 3.000, pero ese es el promedio que se saque de la media, ¿de acuerdo? Entonces, es muy probable que el día de hoy, en todo el mundo, lamentablemente pierdan la vida 3.000 personas a consecuencia de siniestros de tránsito. Obviamente que con ese dato, ¿cierto? Las organizaciones internacionales como la OMS lo declaran y lo indican como un problema prioritario a nivel mundial, un problema de salud prioritario. ¿Ya? Equipara más o menos, ¿cierto? O es tan comparable como lo sería una pandemia. Así de serio. En el impacto que produce y la cantidad de muertes que produce. Como lo sería una guerra. ¿Ok? Y el impacto en la economía de los países igual. Es así, ¿cierto? El impacto económico en los países que producen los siniestros de tránsito. Es equiparable a una guerra, a una pandemia. ¿Ya? Comparable también, ¿cierto? Con otros problemas de preocupación a nivel mundial, ¿cierto? La contaminación, ¿ya? El efecto invernadero, la contaminación y el calentamiento global. Así de comparables son los siniestros de tránsito. Esa es la preocupación entonces que estas entidades internacionales le dan a los siniestros de tránsito. ¿Ok? Entonces, no es un dato menor. Abajo dice, la OMS señala que son un problema de salud pública global, ocurre en todo el mundo. Ahora vamos a aterrizar un poquito más en nuestro país. ¿Qué pasa en Chile? ¿Qué nos dicen las estadísticas de Chile? Nos dicen que los accidentes de tránsito también es alto. Estas son preguntas de examen. Si quieren, le pueden ir sacando pantallazo a estos datos, porque estos datos suelen aparecer como pregunta en su examen. ¿Ok? Constantemente están apareciendo. Miren, entonces el impacto en la economía, el gasto que nos dejan los siniestros de tránsito,
es aproximadamente el 2% del Producto Interno Bruto. Te dirá, 2%, pero parece que no fuera mucho 2%. Sí, es harto, porque es el Producto Interno Bruto nacional a nivel país. Entonces, es harto. Eso se traduce más o menos un aproximado, esto es anual, al año, perdón, esto es al año, ¿ya? Esto se traduce que por cada ciudadano, los accidentes de tránsito, los siniestros de tránsito, están generando un gasto de unos 6 millones de pesos al año. 6 millones de pesos al año. O sea, es como decir que usted, en el 2022, el año pasado, perdió 6 millones de pesos por consecuencia de los siniestros de tránsito. Y usted me puede decir, pero que yo no veo que tuve mis gastos por otras cosas. Pero yo no perdí 6 millones de pesos, no se me restaron a mi sueldo. Mis entradas que yo tengo, no se me restó eso. Claro, si lo vemos de la manera personal, per cápita, ¿cierto? No es que usted lo vea evidentemente en su cuenta, ¿cierto? En su billetera. Pero si este gasto, el 2%, repito, lo trasladamos a las personas, es lo que se podría invertir. O sea, el Estado podría invertir. Si no hubiera ningún siniestro de tránsito, cero siniestro de tránsito, serían 6 millones más que se podría invertir por cada persona en otras situaciones, en educación, en infraestructura vial, por ejemplo, ¿cierto? En seguridad. Se está perdiendo. Entonces, ¿cómo se puede perder tanto? Me dirán, si chocan dos vehículos, hay daños materiales. Sí, pero hay mucho más que eso. No solamente el impacto, ¿cierto?, de los vehículos o de que quizás botaron un poste. Hay muchas más cosas que aquí vamos a ir viendo. ¿Ok? Entonces, el Producto Interno Bruto, que es en gasto, el 2%, recoge varios indicadores. No solamente los daños materiales en un siniestro de tránsito. Y acá podemos ver, justamente. Salud. Las víctimas, las personas siniestradas, obviamente tienen que tener una atención. La salud pública. El modelo de ambulancia ya es un consumo de combustible. El modelo personal que va a atender paramédicos, ¿cierto? Rescatistas, todo el equipo de rescate, ¿cierto? De emergencia, que acude a los siniestros. Del momento que se mueve ya es un gasto. Hombre, hora de trabajo, ¿cierto? Ya es mover el vehículo, el desgaste del vehículo y todo lo demás. Tenemos los gastos materiales, que es obvio, ciertos daños en los vehículos, daños a la propiedad pública. Claro, qué sé yo, un poste de alumbrado público, un semáforo que se golpee, una barrera de contención, todo eso ya es un daño, es un gasto material. Gastos administrativos, por supuesto que sí. Todas las instituciones que se mueven tienen gastos administrativos, ¿ya? Gastos en la parte jurídica, ¿cierto? La parte legal, gastos médicos, ¿cierto? Todo eso involucra gastos administrativos. Y obviamente gastos humanos igual de las personas siniestradas, ¿cierto? Tenemos una persona que dejó de producir, que quizás es el principal sustento de su familia y ya no está trabajando. Seguramente ha estado hospitalizado, seguramente quedó quizás de por vida con alguna condición, lamentablemente. Entonces ya tenemos también gasto humano, hay un impacto entonces también ahí. Todo eso entonces, estimado, es lo que se recoge para sacar el promedio de que esto tiene un impacto del 2% en el Producto Interno Bruto del país. Así es como impacta entonces la economía. Vamos a datos en cuanto a las víctimas, principalmente. Esto también produce un impacto emocional, psicológico. Obviamente que sí. Personas fallecidas no es algo menor. Entonces se estima que aproximadamente 100 personas sufren la pérdida de un fallecido, de una víctima de accidente de tránsito. Promedio. Usted puede decir, pero profe, mi familia no es tan grande. Sí, pero no solamente es familiar. ¿Ya? Esto no solamente involucra, ¿cierto?, a los más cercanos. También involucra, por ejemplo, compañeros de curso, colegas, vecinos, conocidos, ¿ya? A muchas personas impacta, ¿cierto?, que de pronto enterarnos de que alguien cercano falleció producto de un siniestro de tránsito, ¿ok? Entonces no es algo menor. El impacto emocional también es fuerte. Entonces aproximadamente 100 personas aproximadamente sufren la pérdida de una persona, de una víctima en un accidente de tránsito. Seguimos con los datos de las víctimas. Ya. Acá tenemos datos súper importantes, así que acá les recomiendo sacar pantallazo porque estos datos también vienen muy continuos en las preguntas del examen. En Chile tenemos un total aproximado de 86.000 accidentes o siniestros, mejor dicho, al año. 86.000 siniestros al año. ¿Ya? Vamos a ir remarcando acá para que ustedes vayan siguiéndome.
en la presentación. Esto es a nivel país. Todos los datos que ustedes tienen acá, todos los datos que estamos viendo en esta diapositiva, no se olviden que es a nivel país. Esto es en Chile, ¿de acuerdo? Entonces, total de siniestros que hay aproximadamente al año, este año, van a haber un aproximado de 86.000. Oye, ¿todos esos 86.000 tienen consecuencias? No, todos no tienen consecuencias. Incluso algunos son leves, pero están, ¿cierto?, dentro del número, ¿ok? Y son los que se informan, porque también hay un porcentaje que no se informa. Me explico, una persona por ahí salió de la ruta, por ejemplo, terminó en una cuneta, por dar un ejemplo, nadie lo vio, quizás resultó con una lesión leve, se golpeó dentro del vehículo, se hizo un hematoma y nada más, o alguno de sus pasajeros pasó, como se dice en chileno, pasó piolita, llamó una grúa, lo sacó y se fue, y nadie se enteró más que sus cercanos. Ya entonces se nos fue informado. También hay un buen porcentaje de siniestros que no son informados y que nadie los capta. También están. Ahora, de los que son informados, de los que recogen, ¿cierto?, las instituciones encargadas de estas estadísticas, tenemos 86.000 en Chile. Muchos son sin víctimas igual, sin consecuencias fatales y sin víctimas, ¿ok? En cuanto a heridos, solamente lesionados, dentro de esos 86.000, en Chile aproximadamente se producen 8.000 siniestros con lesionados. Lesionados. Tienen algún tipo de lesión y están informados, ¿de acuerdo? 8.000 al año, ¿ok? Después, en cuanto a los fallecidos, lamentablemente, ¿cierto? Dentro de esos 86.000, en Chile al año están muriendo aproximadamente unas 1.600 personas. 1.600 personas en Chile al año aproximadamente están falleciendo a consecuencia de los siniestros de tránsito. O sea, si nos ponemos graves, nos ponemos un poco duro con las cifras, podemos decir que este año 2023 en Chile lamentablemente vamos a perder un total de 1.600 personas en nuestro país, aproximadamente en siniestros de tránsito. ¿De acuerdo? De esos 1.600 fallecidos, 550 fallecen a consecuencia de atropellos. Miren, es una cifra bastante alta. Atropellos, 550 al año fallecen a consecuencia de atropellos. Son la principal causa de muerte en zonas urbanas, los atropellos, ¿ok? Y finalmente, ¿cierto? Estas cifras de fallecidos nos dicen que, una flechita acá, todas estas dos cifras de fallecidos nos indican que al día, en Chile, en nuestro país, están muriendo un aproximado de 4 a 5 personas, a consecuencia de los siniestros de tránsito. Nuevamente, poniéndonos con un dato duro para entenderlo mejor, hoy día, 10 de abril, ¿cierto? Aproximadamente, lamentable y penosamente, en nuestro país podrían morir, hoy día, el día de hoy, podrían fallecer entre 4 a 5 personas a consecuencia de siniestros de tránsito. Es algo no menor, ¿ok? Ahí para que vayan recordando, entonces, disculpe si me pongo un poquito como ahí grave, pero son realidades. Y quizás esto le ayuda a recordar mejor estas cifras y a tenerlo en cuenta porque es algo igual de lo que hay que hacer conciencia. Estas cifras no están solamente para que usted se las aprenda de memoria y conteste el examen y, ok, esta era buena, perfecta, aprove. No. También está para que usted tome conciencia de que esta es una realidad, ¿ya? Y estamos sujetos, estamos expuestos a esto, sí. No verlo como algo lejano. No, o sea, no, si a mí nunca me va a pasar, sí. Estamos expuestos como peatones con mayor razón, imagínense. Mira, el tráfico conduce, o sea, mejor, algunos dirán, mejor no voy a conducir. No, tampoco se trata de eso, tampoco se trata de acobardarlo. Simplemente ser consciente de la realidad que tenemos para tomar mayores precauciones, obviamente. Y también dirá, bueno, y si no manejo, entonces no estoy expuesto, por supuesto que igual estamos. 50 personas fallecen a consecuencia de atropellos al año. Es ser consciente en todo ese ámbito, ser consciente con nuestra misma familia, con los niños, enseñarles, aportar a la cultura de tránsito, aportar a la convivencia vial, dando buenos consejos, siendo buenos peatones, ¿cierto? Etcétera. Hacemos la siguiente diapositiva. Y acá tenemos también cifras muy importantes justamente en relación a los atropellos, que es lo que estamos hablando. Ya sabemos que aproximadamente 550 personas anualmente están muriendo a consecuencia de atropellos en nuestro país. Y miren, acá tenemos un dato muy importante que nos muestra la gráfica. Para las velocidades que llevemos nosotros, ¿cierto? Con nuestro vehículo o los demás vehículos, ¿ya?
en un atropello, ¿cierto? Una persona puede tener más o menos probabilidades de fallecer o de morir. ¿Ok? Pero es igual importante que el año 2018 se bajó la velocidad en zona urbana. Ya voy a repetir eso. Ya. Vamos a gráfico. Una persona atropellada, un peatón atropellado por un vehículo que iba a 60 kilómetros por hora, a 60 kilómetros por hora, tiene solamente un 10% de posibilidad de sobrevivir si es atropellado a esa velocidad, 60 kilómetros por hora. Solamente un 10% de que sobreviva después del impacto. Bastante poco. Ahora, si bajó la velocidad a 50 kilómetros por hora, el impacto fue a esa velocidad, el atropello fue a esa velocidad, ya aumentan las posibilidades hasta un 50% de que ese peatón sobreviva. Entonces aquí tenemos un dato súper importante que, miren, solamente se produce en una diferencia de 10 kilómetros, ¿ya? Y las posibilidades de supervivencia del peatón subieron, aumentaron bastante. Es por eso entonces que en el año 2018, ustedes sabrán, antes del 2018 la velocidad máxima permitida en zona urbana en nuestro país para vehículos livianos era de hasta 60 kilómetros por hora. ¿Lo recuerdan? ¿Lo recordarán? Antes era hasta 60, ¿ok? Pero de acuerdo a los estudios y con la finalidad de ir mejorando la seguridad vial y bajar estas cifras de atropello, fue que se estableció como velocidad máxima en zonas urbanas 50. Hoy en día son 50 kilómetros por hora, lo que aumenta la probabilidad de supervivencia de una persona atropellada. No olvidar. Ahora, si esa persona, ¿cierto?, es atropellada a una velocidad de 30 o menos kilómetros por hora, las posibilidades de sobrevivir ya son mucho más altas. 90% posibilidades de sobrevivir a 30 kilómetros por hora. Y también nos hace recordar que en las zonas de colegio, en algunas zonas, ¿cierto?, de cuidado que tenemos, sobre todo la zona urbana, las velocidades máximas que están reglamentadas en esos lugares es de 30 kilómetros por hora velocidad máxima. ¿Ya? ¿Qué enseñanza nos deja esto importante? El aumento de velocidad siempre va a ser un peligro, obviamente. Porque si ya ocurre un siniestro, a mayor velocidad hay mayores probabilidades de consecuencias. Las consecuencias son mayores con todo, principalmente los atropellos a personas. ¿Ok? Entonces, a 30 kilómetros por hora o menos, hay altas probabilidades de que un peatón sobreviva a ese impacto. ¿De acuerdo? Tienen muchas más posibilidades de que el conductor reaccione y evite, que sería lo mejor, evite el siniestro. A menor velocidad usted tiene más tiempo de reacción, obviamente. Se producen la mayor cantidad de atropellos, situaciones, cierto, que desembocan en que ocurra una mayor cantidad de atropellos en la vía pública, generalmente, no siempre, pero generalmente es por responsabilidad de los peatones. Escribieron un tremendo texto, enseguida lo leo. ¿Ya? Acá abajo entonces este datito, que está acá, lo voy a remarcar. Ahí ustedes lo pueden leer, lo acabo de marcar. ¿Ya? Entonces, gran parte de la consecuencia o de las situaciones, mejor dicho, que desembocan en el atropello, son por responsabilidad de peatones, principalmente por peatones que descienden, escuchen bien esto, que bajan de manera sorpresiva la calzada, que cruzan la calzada de manera imprudente o en lugares prohibidos, en lugares donde no deberían cruzar. Por ejemplo, en las carreteras, ¿cierto? Muchas veces los peatones cruzan en carreteras, imagínense, o en las autopistas. Autovías. Eso, ¿qué son las autovías? Exactamente como pasa. Ah, a ver, Ángel ahí está comentando algo que no sé, no, yo pensé que era una pregunta. Yo les hago una pregunta a ustedes mientras yo leo ahí la persona que me hace una pregunta. Yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Alguien sabe qué son las autovías? ¿Me puede comentar ahí qué es una autovía? Me acaban de escribir una pregunta larguísima, la voy a leer. Piero. Piero me dice, profe, todos los presentes, acabo de terminar el proceso. Ya aprobó, Piero. Aprobé el examen teórico en la primera. Lo único que sí me equivoqué en dos preguntas. Una de ellas decía, si no hay señalización que prohíba, ¿cuántos metros como mínimo se debe estacionar de un lugar de transporte público? 20 metros, Piero, 20 metros. Más o menos hacía la pregunta. Yo puse, no, son 20 metros, Piero, tú pusiste 10 metros. Sí, eran 20 metros. La alternativa correcta es de 20 metros. Quería sacarle foto a la pantalla, pero
la evaluadora no me dejó. Gracias a todo el equipo de práctica. Ya, estimado Piero, son 20 metros de una parada de locomoción colectiva, lo mismo de un cruce ferroviario a nivel. ¿Ya? ¿Cómo lo pasaste? ¿Qué estudió? Dice Ángel. Muchas felicidades, pero sí, Piero recién había tenido Piero en la clase a las 10 de la mañana en el video test y nos contaba que estaba a punto de pasar ahí a rendir su examen. Ahora ya lo rindió, ahorita súper rápido Piero. Así que, felicitaciones, Piero. Piero ha sido un alumno que nos ha acompañado acá, ¿cierto? Constantemente en las clases, muy participativo, Piero. Así que, feliz por ti. Gracias por contarnos, Piero. Felicidades. Y yo les comento al resto que Piero es muy activo acá participando. Es muy activo, ¿cierto?, en las clases. Ya de hace tiempo, ¿cierto?, que lo tenemos acá. Así que felicidades, Piero. Solamente falta el práctico. Solamente falta el práctico. Ya, muy bien. En cuanto a la pregunta que yo había hecho, Patricio me la acaba de responder. Después de esta alegría de Piero, y ya todos lo estamos felicitando, continuamos con el tema. Piero dice que terminó con tiempo de sobre. Ya, qué bueno. Ojo, cuidado, no tampoco apurarse demasiado en los exámenes. ¿Ya? Yo había preguntado, ¿qué son las autovías? ¿Qué es una autovía? Y Patricio me acaba de responder, dice que es una vía urbana destinada a la circulación de peatones y automóviles, algo parecido. Juan me dice, vía cuya función, ¿ya?, permite desplazamiento a larga distancia. Ya, no confundir la autopista con la autovía. Yo creo que ustedes saben lo que es una autopista, ¿cierto? Una autopista es una vía rural de mayor velocidad, ¿cierto? Que comunica diferentes zonas urbanas. ¿Okay? Está habilitada para la circulación a mayor velocidad de vehículos, tiene más de una pista en un solo sentido. Esas son las autopistas. Ahora, cuando una autopista pasa por dentro de la zona urbana, se transforma en una autovía. Se transforma en una autovía. En Santiago hay muchas de estas. O sea, en el fondo, para resumirlo, para hacer más fácil la comprensión, una autovía es una autopista urbana. Eso es. ¿De acuerdo? Para que se entienda mejor. Bien, no olviden, una autovía es una autopista urbana. Muchas veces en las autovías se autoriza circular a mayor velocidad. ¿Ok? Se autoriza circular a mayor velocidad. A ver, supongamos, voy a hacer acá para que me entiendan mejor un dibujito rápido. Supongamos que aquí en este círculo tenemos una zona urbana. Cambiemos el color. En este círculo azul que voy a dibujar acá, hay una zona urbana. Esto es un poblado, es una ciudad. ¿De acuerdo? Entonces, esa zona urbana va a ser cruzada por una autopista. Vamos a suponer que la ruta 5 pasa por aquí, por esta zona urbana, la atraviesa. La atraviesa. Ahí tenemos una autopista que atraviesa la zona urbana. ¿Ya? Pero cuando ya ingresa a la zona urbana, se pasa a llamar autovía. Autovía. Y muchas veces en las autovías, como la autopista General Velázquez, claro, Miss Miel, justamente. Gracias, Miss Mel. Claro que sí. ¿Ya? Entonces, muchas veces en estas autovías, que ustedes saben que la velocidad máxima de cuánto sería en la zona urbana, es de 50, ¿cierto? Tenemos aquí al ladito. En la zona urbana, el color, en la zona urbana la velocidad máxima es de hasta 50 para vehículos particulares. Pero la autovía que pasa por dentro de la zona urbana se puede autorizar a 70 con una señalética. Puede ser que diga 70. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, en las autovías no siempre, pero muchas veces se autoriza circular a una mayor velocidad que la regla general. Hay señaléticas que autorizan a circular a más. Entonces, esos son los puntos peligrosos de las autovías. Por eso las autovías muchas veces tienen pasarelas que las conocen. Los peatones pueden cruzar la autovía por pasarela. Y el peligro es que muchos peatones no lo hacen, ¿cierto? No las cruzan en pasarela, y cruzan en cualquier lugar de esta autovía, incluso a veces corriendo, ¿ya? Los peatones. Entonces, ahí tenemos un peligro de atropello. Autovías que se autoriza a circular a más, ¿cierto? Dentro de la zona urbana es muy peligroso porque peatones cruzan en lugares indebidos. Ahí se puede graficar todo, de dibujar ahí, ¿cierto? Un peatón cruzando una autovía en un lugar no autorizado, ¿ya? En resumen, las autovías son autopistas urbanas que atraviesan las zonas urbanas. En muchas de ellas se autoriza circular a una velocidad mayor, norma la regla general, ¿ya?
Muchas veces los peatones cuando cruzan estas autovías no lo hacen en un lugar autorizado, no lo hacen por las pasarelas que muchas veces se habilitan y cruzan en cualquier lugar, lo cual es muy peligroso porque los vehículos circulan a mayor velocidad por ese tipo de vía, ¿de acuerdo? Dicho eso, ya continuamos. Ya, estimado Piero, no me saque tanto los alumnos de enfoque, pero bueno, lean ahí a su compañero Piero mientras yo sigo explicando. Ya, entonces, esto está relacionado con la frase que tenemos abajo, ¿de acuerdo? Peatones cruzando en lugares no habilitados. Se producen muchos atropellones, ¿ok? Ya. Pueden ahí por mientras leer el texto de que fue Piero, ¿cierto? Para compartir su experiencia más que nada, pero sin salirse mucho, por favor, de la atención de la clase. Seguimos con estadísticas importantes. Seguimos con estadística importante. Acá tenemos otro dato muy, muy marcado y relevado. Y relevante, perdón. Relevante. ¿En qué rango etario, se concentra la mayor cantidad de siniestros en orden general? La mayor mortalidad. Es en el rango etario juvenil, lamentablemente. Personas de 15 a 29 años son los que más fallecen en siniestros de tránsito. Gracias, Miss Mela, por ir participando. Muchas gracias. ¿Ya? De 15 a 29 años, tal cual como muestra ahí la diapositiva. ¿De acuerdo? Esto es en general. En general. Aquí se concentran peatones, pasajeros, conductores. Claro, porque ustedes dirán, profe, pero a los 15 años no se puede conducir. No. Esto es general. Puede ser peatón también, o puede ser como pasajero que iba ese adolescente, ese joven. ¿De acuerdo? Entonces, en este rango etario se concentra la mayor mortalidad, la mayor cantidad de fallecidos. Sobrevaloran sus capacidades para conducir, y no solo para conducir, Karen dice, andan más distraídos con... Exactamente, Karen, muy buen dato. Mira, Karen ahí acaba de dar un dato interesante. Andan más distraídos con audífonos, sí. Entonces, repito, ojo, esto no es solamente conductores, porque mi miel, el dato que acabas de dar es muy bueno, que sobrevaloran sus capacidades para conducir, sí, pero esto no solamente encierra a los jóvenes que conducen, no, también encierra a los jóvenes que van de peatón, de transeúnte o de pasajero. Porque como dice Karen, justamente muchas veces van con audífonos, cruzan la calle de manera distraída, este aparatito que es muy bueno, ¿cierto? No sé si se alcanza a ver la pantalla ahí, ya. Este aparatito que tengo en la mano, que es muy, muy bueno, nos ha traído mucho avance, comunicación, conectividad, etcétera, pero también es un gran elemento distractor si no se usa en forma responsable. Entonces, jóvenes pendientes de las pantallas, ya sea como peatón, en el peor de los casos también como conductor, ¿ok? Jóvenes que se distraen rápidamente, adolescentes, ¿cierto? Que corren, salen, caminan por la mitad de la calzada, son despreocupados en ese aspecto, ¿cierto? Juegan igual porque a esa edad todavía son niños, ¿cierto? 15 años, ¿cierto? También pueden salir corriendo del colegio y todas esas cosas, ¿cierto? Entonces, lamentablemente hay una gran cantidad de mortalidad ahí en ese rango etario, ¿ya? Y eso concentra, repito una vez más, tanto a peatones, pasajeros o conductores. En ese rango de edad se encuentra la mayor mortalidad. Mira, yo encuentro una experiencia. A mí por poco en una ocasión me matan de la misma manera. Iba metido dentro del celular. Mira, acá, muy bien, Mismel, y gracias por tu sinceridad en el comentario, porque muchas veces nosotros no contamos lo verdad, ¿cierto? El error fue tuyo. El error fue tuyo, ¿cierto, Mismel? El error fue totalmente tuyo. Entonces, qué bien, qué sincero de tu parte el reconocerlo, el reconocer que cometiste un error que casi te cuesta la vida, mira, por ir metido dentro del celular, dice, o sea, por ir pendiente en la pantalla, por no cruzar por la pasarela, mira lo que yo acabo de comentar, se acaba de ver acá. Entonces, este aprendizaje nos sirve a todos. Si podemos transmitir esto a las otras personas, a nuestros padres, contarles, conversar en nuestra casa, oye, miren, salir ustedes, no sé, cuando estemos en la mañana o al almuerzo, con nuestra familia, un dato importante y preocupante que entre la mayor mortalidad se produce entre la edad de 15 a 29 años cuando estamos más expuestos por estas razones, los elementos distractores que hay hoy en día son uno también de los digamos, elementos más frecuentes en producir estos siniestros de tránsito, elementos como justamente la protección celular, como los audífonos. Eso me dice, por lo que la gran mayoría cruzan en lugares no habilitados, exactamente. Que es un dato que recién lo hablamos. Tengo la diapositiva acá para
para afirmarlo como estoy viendo Enzo. Dice cerca, a ver qué me comenta Enzo acá, cerca del 5 de abril, con todo mazote, la gente no cruza por el semáforo y se arriesgan al atropello. Bueno, hay una calle que seguramente no todos lo conocemos, acuérdate Enzo que esto a nivel nacional, acá estamos en todo Chile conectados, entonces, bueno, pero ahí nos está hablando de unas avenidas o unas calles, ¿cierto? Seguramente que él conoce bien, ¿ya? Y nos comenta que hay ninguna persona o muy pocas cruzan por lugar habilitado y se arriesgan a atropellos. Por supuesto, porque es una de las principales causas de atropellos cruzar en lugares no habilitados. Entonces, acá para que los demás compañeros vayan leyendo, esta es una realidad y se lo están contando sus mismos compañeros. O sea, es algo que está ocurriendo todos los días. ¿Ya? Hacemos otro dato importante. Seguimos con el rango etario de la juventud, pero ahora aumentamos de los 18 a 29 años. Acá tenemos otra estadística muy importante. Entonces, acá esta estadística apunta directamente a los conductores que manejan. Acá sí. La mayor cantidad de conductores fallecidos se concentra en el rango etario de los 18 a 29 años. Otro dato sumamente importante. 18 a 29 años. Y ahí está, los jóvenes de 18 a 29 años representan el 27% del total de conductores fallecidos en siniestro de tránsito, que es la mayoría. Ahí está, ¿cierto? El rango mayor. ¿Ok? O sea, el rango de cuánto número. Entonces, la juventud. Y la gran mayoría son varones, ¿no? Que ya lo vamos a ver. Hay un estudio que dice, si usted es varón y tiene entre 18 a 29 años, es muy probable que tenga un siniestro de tránsito en su vida como conductor. Repito lo que acabo de decir del estudio. Si usted es varón y tiene entre 18 a 29 años, es muy probable que sufra, que tenga un siniestro de tránsito en su vida como conductor. Tiene altas probabilidades. Así lo demuestran las estadísticas. Entonces, ¿dónde se concentra el mayor grupo de conductores fallecidos? En los 18 a 29 años. Volvemos un poquito atrás para hacer la diferencia. ¿Dónde se concentra el mayor número de personas fallecidas en siniestro de tránsito? De 15 a 29 años. A no olvidar esas dos estadísticas. Uno de personas en general y la otra de conductores, ¿de acuerdo? Y todos estos siniestros de tránsito que ocurren, por cosas que sean, porque también por varias causas, pero una gran mayoría, un 90%, es por error, responsabilidad, falla humana. Es por eso que los siniestros dejamos de llamarle accidentes, porque nos ocurren por causas accidentales. Muy pocos, pero muy poquitos accidentes ocurren por causas fortuitas, por así decirlo. A ver, yo siempre pongo como ejemplo un accidente muy grave que ocurrió hace muchos años, ¿cierto? Cerca del sector donde yo vivo. Si alguien lo vio alguna vez en las noticias, lo puede googlear si quiere, que se llamó el famoso accidente del Puente Minte. Puente Minte, esto en el sur del país. ¿Qué ocurrió? En un invierno donde llovió mucho, mucha lluvia, las bases de un puente se dieron. Y ese puente se fue abajo en la noche, más encima fue en la noche, tarde-noche. Se dio el puente y se fue abajo todo, con un río, cierto que obviamente aumentó demasiado su caudal, las bases se dieron por la lluvia y se fue en la noche. Se formó ahí poco menos que un precipicio, un socavón enorme de una gran altura. Todo esto lamentablemente causó consecuencias muy tristes y muy fatales. Los vehículos empezaron a caer ahí, uno tras otro. Ni el mejor conductor podía evitar eso, porque tú en la noche de lluvia, más encima noche oscura, ¿cierto? Con lluvia, simplemente de un momento a otro se te terminaba la carretera. Fue muy trágico aquel siniestro que ocurrió acá en el sur de nuestro país, ¿de acuerdo? Para que ese accidente o para que dejen de caer vehículos en esa misma situación, uno de los sobrevivientes logró salir de los vehículos y subir a la carretera con mucho esfuerzo y empezó a hacer parar a los vehículos para que estos dejaran de caer. Porque el mejor de los conductores lo evitaba, ¿ok? Ese tipo de siniestros que acabo de relatar, en casos son muy claros que ocurren. Eso ya no sería por falla humana. Ahí tenemos una falla vial. O sea, está la responsabilidad humana, también sí podemos decir que está la responsabilidad humana porque ahí tenemos que las entidades encargadas de hacer los chequeos, revisiones de puentes, ¿cierto? Quizás no cumplieron, a lo mejor, no sé, no sé tanto en detalle qué fue lo que pasó ahí. Ya quizás el puente ya estaba muy antiguo, yo sé que no era de madera, por lo que yo sé, por lo que yo recuerdo.
por qué las bases se dieron, la erosión del terreno, no hubo un estudio permanente. Desconozco esa parte, así que ahí no me voy a meter. ¿Ya? Pero quizás hubo responsabilidad humana desde ese punto de vista. Pero lo que no hubo fue responsabilidad de los conductores. Esa no hubo. Responsabilidad del conductor no. Entonces, ese tipo de accidente que acabo de mencionar es muy escaso. Ocurren, pero muy poco. ¿Ya? Son muy poquitos, muy contados los que ocurren. La gran mayoría, un 90%, sí ocurre por consecuencia humana, por error humano, por irresponsabilidad humana. La gran mayoría. Todos los días prácticamente. ¿Ya? Hay siniestros que son muy consecutivos. Por ejemplo, el famoso choque por alcance. Es algo que debe y es como lo más común que hay. ¿Qué cosa es choque por alcance? Un pedal que va adelante. Y por atrás que se llama. Usted se produce principalmente por exceso de velocidad y por conductores no atentos a las condiciones climáticas. También se le puede agregar mal estado de freno y neumático, pero es como más secundario. Generalmente es el exceso de velocidad, no llevar la, perdón, se nos saltó un importante, no mantener, conservar o llevar la distancia de seguridad prudente con el vehículo que va adelante. Bueno, eso está relacionado con el exceso de velocidad también, ¿ya? No mantener la distancia de seguridad con el vehículo que lo antecede, de acuerdo a las condiciones climáticas, ahí sí, y exceso de velocidad, no ya atento a las condiciones de tránsito. O sea, error humano. Incluso si anda con neumáticos desgastados, también es error humano, porque es el conductor el encargado de mantener su auto, su vehículo en condiciones óptimas. Como mínimo el arreglo de 3 segundos gracias a Mismel. Esa es la mínima, pero en condiciones adversas se aumenta el doble, ¿de acuerdo? Entonces ya saben que la gran mayoría ocurre por error humano. Otra de las causas muy recurrentes que desemboquen en accidentes de tránsito, estas son las otras dos, las dos más recurrentes que hay en general. En general. Yo acabo de decir recién un ejemplo con lluvia, que con lluvia hay mucho centro para alcance, pero en general, los causales más recurrentes que desembocan en siniestros son el consumo de alcohol, es cierto, bajo efectos del alcohol, un estado de ebriedad, y la desobediencia a las señales de tránsito. O sea, no respetar normas de velocidad, no respetar señaléticas de tránsito, señales de prioridad, semáforos, demarcaciones, etc. Eso también es cierto, es un gatillante a que se produzcan muchos siniestros de tránsito. Consumo de drogas también, gracias a Mismel, alcohol y droga, obviamente. Las drogas sabe que de pronto como que no las catastran mucho, ¿eh? De pronto, y hay poco narcotesoro, y eso debe aumentar más. Bueno, hay un tema de los fiscalizadores, quizás de la legislación, porque se enfoca mucho en el alcohol, sí, lo cual es algo obviamente necesario, ¿ya? Pero se escucha poco examen de narcotesoro. Y el tema de las drogas también es un flagelo bastante amplio en nuestro país, que también obviamente una persona bajo el efecto de las drogas no está en condiciones de conducir un vehículo. Por ende, eso también desemboca mucho siniestro de tránsito. Medicamentos como antialérgicos, muy bien antialérgicos, muy bien, Mila, y gracias por ya hacíamos. Esta estadística importante, ya había comentado un poquito de esto, pero acá lo volvemos a reafirmar y explicar con más detalle. Ya sabemos que tenemos una amplia cantidad de siniestros de tránsito, un 90% por fallo humano, ¿cierto? En el rango juvenil se concentra la mayor cantidad de fallecidos en general y también de conductores fallecidos. ¿Ok? Ya, ahora, otra estadística muy importante es que la gran mayoría de conductores fallecidos son varones. Varones. ¿Ok? Increíble, ¿eh? También, no solamente por un dato adicional para complementar un poquito esto, no solamente en siniestros de tránsito, en siniestros o accidentes en general, la gran mayoría de fallecidos en el mundo son varones. Aquí podemos colocar también accidentes en deportes extremos, ¿cierto? En el trabajo, ¿ya? Como que los hombres, puede parecer gracioso, pero obviamente que no es gracioso cuando ya hablamos de vida humana. Pero como que los hombres tendemos a morir más, nos cuidamos menos. Esa es la impresión crítica, ¿cierto? Como que los hombres nos cuidamos menos. Porque si empezamos a buscar datos, ¿cierto? A googlear datos y todo lo demás, vamos a ver que esto se da en muchos ámbitos, no solamente en el tránsito. Pero bueno, acá nos enfocamos en los siniestros de tránsito y sí, no es la diferencia. Aquí con mayor razón todavía, la mayor cantidad de fallecidos son varones en siniestro de tránsito, ocupando un 92%. Ahora, claro, uno podría decir, pero profe, igual son más hombres los que manejan. Sí,
Tenemos más varones al volante que mujeres, sí, eso es verdad. Pero aunque estuviera equiparado, igual seguirían aumentando porque no solamente está en la conducción, está en casi en todas las actividades que se realizan, hay más fallecidos varones. Es un dato que de repente podríamos pensar que nos arriesgamos a más o nos cuidamos menos. Está evidente en las estadísticas, ¿ya? Abajo dice 9 de cada 10 conductores fallecidos son varones. No olvidar entonces esa estadística y a cuidarse más también, pues, ¿ya? Recordar, ¿cierto? Para recordar, y vienen dos datos importantes, 2% del PIB, no olvidar, es el gasto de los siniestros de tránsito a nivel Chile, país, ¿ya? Y el 90% de los siniestros ocurren por falla humana. Tenemos otro dato estadístico importantísimo. Si se dan cuenta, esta clase está muy basada en la estadística. ¿Qué nos dice esto? 85% y nos muestra acá un ícono que representa la zona urbana, la ciudad. Un 85% de los siniestros se producen en la ciudad. ¿Esto qué significa? Que la gran mayoría de los siniestros o accidentes, como le quieran llamar, pero llamemos de siniestros, ocurren dentro de las zonas urbanas, dentro de la ciudad. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de vehículos. Pero aquí hay una paradoja, miren. Aquí hay una paradoja, una discrepancia importante. Enseguida te leo, Luis. Aquí hay una discrepancia importante. Fíjense a que la gran cantidad de siniestros ocurren en la ciudad, ocurre mucho en cuanto a número, en cuanto a cantidad, muchos siniestros, y ocurre la mayor cantidad de fallecidos en la ciudad. La mayor cantidad de fallecidos lo tenemos en las zonas rurales, en las carreteras, zonas rurales, vamos a colocarlo con verde acá, señalando zona rural como el campo verde, ¿ya? Ahí está. La mayor cantidad de fallecidos está en las zonas rurales, y me acaba de aportar Patricio por la velocidad. A ver qué me dice don Luis, me dice, como dice el libro del nuevo conductor, los hombres sobreestimamos nuestra capacidad de conducción, así que somos más propensos a estar involucrados en accidentes. Muchas gracias, Luis. Muy bien explicado ahí tu argumento, tal cual ahí lo pueden leer sus compañeros. Sí, los hombres tendemos a tener una actitud como un poco más competitiva. Quizás está en nuestra ética, ¿cierto? Ser así, no todo, pero yo creo que una gran mayoría, y no es que lo diga yo, si es que lo dice la estadística, ¿ok? Muchas veces usamos el auto para proyectar nuestra personalidad. Las mujeres en sentido, ¿no? Incluso realmente son como más cuidadosas hasta en mantener el auto, ¿ya? En ese sentido como que se cuidan más, ¿ya? Y necesitan un auto para proyectarse. Los varones sí, sobre todo en edades juveniles, ¿cierto? Y digo todos, porque me involucro igual. En algún momento igual fui más joven, en algún momento. Entonces, igual como que el auto nos sirve como para proyectar un poquito nuestra personalidad. Pasa. Cuando caemos en exceso, obviamente que eso ya no es muy bueno porque ahí empezamos a subestimar nuestras capacidades, como dice Luis. ¿Ya? Sigamos entonces con este dato que tenemos acá, que es interesante, lo voy a repetir. ¿Ya? A no olvidar entonces que en la ciudad, en las zonas urbanas, ocurre una gran cantidad de siniestros. Se produce. ¿Ya? Pero no todos son fatales, no todos son con grandes consecuencias. Pueden haber siniestros leves. Un 85% entonces ocurre en la ciudad. O sea, podemos decir que todos los días en la ciudad hay más de un choque, choque por alcance, choque lateral, choque con vehículos estacionados, incluso aunque sean pequeños impactos, ya es un siniestro que generan algún tipo de consecuencia. ¿De acuerdo? Entonces hay una gran cantidad, pero no dejan tantas víctimas. ¿Y eso por qué? Porque me acaba de escribir ahí Patricio, por la velocidad. Ahí está el factor gatillante, en la velocidad. En la zona urbana estamos obligados a tener una menor velocidad, lo cual cuando se produce un siniestro, la consecuencia es menor, por ende hay menos fallecidos. En cambio, en las zonas rurales no ocurre tanto siniestro, no, en cuanto a número, en cuanto a cantidad. ¿Por qué? Porque, claro, las vías no son tan congestionadas, ¿cierto? No hay que hacer tanta maniobra, generalmente todo es como recto, ¿cierto? O curvas, pero no hay viraje, no hay pasos peatonales, no hay tantos semáforos, no hay intersecciones, no hay zonas de escuela justo en la, bueno, algunas partes hay, justo en la carretera, pero no en todos lados, ¿cierto? No hay tanto peatón caminando y todo eso. No hay tanta cantidad de flujo vehicular. Entonces, por ende, en cuanto a cantidad, no son tanto los siniestros, pero los que ocurren cuando llegan a ocurrir son muy fatales. ¿Por qué? Por la velocidad, porque la zona rural está motorizada a circular a mayor velocidad, 100 kilómetros por hora, 120 en autopista.
Entonces, cuando llegan a ocurrir siniestros, generalmente son fatales. Por tanto, la mayor cantidad de fallecidos se concentra ahí, en las zonas rurales. Ese dato importantísimo. A veces, en zona urbana se registran más siniestros, sí, pero en zona no urbana, la zona rural, más fallecidos. ¿Qué hacemos? En carretera, justamente volviendo a la zona rural. ¿Por qué en las carreteras, cierto, hay mayor cantidad de fallecidos? ¿Por qué se producen siniestros ahí? ¿Por qué se producen siniestros? Principales causas que llevan a siniestros en las carreteras o en las zonas rurales. El cansancio es una. Si se produce mucho. ¿Por qué? Por los largos tramos a cubrir. ¿Ya? Hablemos de, por ejemplo, personas que trabajan en el transporte, camioneros, conductores de buses, ¿cierto? Muchas veces no respetan los horarios de descanso, ¿cierto? Imaginémonos un camionero que tiene que cubrir Puerto Montt Santiago, ¿cierto? 1.200 kilómetros. ¿Ya? Y quizás sienta premio porque quiere llegar pronto, porque quiere cumplir algún objetivo, compromiso, lo que sea. Y no respeta los tiempos de cansancio, intervalos, las paradas y todo eso. El cansancio es una. Y la conducción nocturna también está relacionado, ¿cierto?, con los horarios extenuantes de conducción en la noche. Bastante contradictorio, bastante así es. El alcohol también, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Consecuencia igual, o perdón, factor igual que desemboca en consecuencias fatales. Sobreestimar las capacidades. Ahí, ¿cierto? Vemos a mucho conductor varón joven. Eso es un dato más o menos común, ¿ya? Conductores varones, conductores jóvenes, tienden a sobreestimar sus capacidades, ¿cierto? A sobrepasar los límites, lo cual muchas veces desemboca en consecuencias, el siniestro de tránsito. Y lo mismo relacionado con el exceso de velocidad. El exceso de velocidad es uno de los factores más comunes de siniestro en casi todas las zonas urbanas y zonas rurales, ¿ya? El exceso de velocidad. A mayor velocidad, menor capacidad de reacción, ¿cierto? Menor capacidad también de observación, de percibir situaciones, ¿ya? Menor capacidad de controlar el vehículo, se alarga la distancia de frenado, etc. Entonces, la velocidad siempre es un factor gatillante en los siniestros de tránsito. Y otra cosa importante, viéndose involucrado un solo vehículo. Con todos estos, con todas estas situaciones, ¿cierto?, que desembocan en accidentes, la voy a remarcar acá, en todas estas situaciones que involucran siniestros de tránsito, ¿cierto? En las carreteras, ¿cierto? Son siniestros donde se ve involucrado un solo vehículo, sí, un solo vehículo. O sea, no hubo otro conductor más involucrado, solamente fue un vehículo. Y otro dato importante, los conductores novatos con poca experiencia son los que más tienden a producir siniestros donde está involucrado un solo vehículo. Voy a remarcar esta última partecita acá. Ahí. ¿Ok? Sin que haya participado otro conductor en la situación. ¿Ya? Muy bien. Como ya había comentado, igual, cuando llegan a ocurrir siniestros por fallas técnicas del vehículo, fallas mecánicas del vehículo, neumáticos malas condiciones, frenos largos, problemas con la suspensión, con la dirección, uno podría decir, no, eso ya no es error humano, es falla técnica. No, equivocado. Porque quiere ser responsable de la mantención del vehículo, es el conductor o el dueño de aquel vehículo. Entonces también tenemos una responsabilidad humana, ¿ya? Por ende, ¿cierto? Es el dueño o el conductor el encargado de que el vehículo funcione en correctas condiciones, ¿ya? Para que circule con seguridad, ¿ok? Hay también una gran cantidad de siniestros que ocurren por esto, por la falta de mantención, ¿ya? Mantener la revisión técnica al día, realizar las mantenciones cuando correspondan, las mantenciones programadas que se programan. Ya sabemos que cuando nos toca el cambio de aceite, por ejemplo, una rotación de neumáticos, eh, de chequeo, revisión del sistema de frenado, ¿ya? Y la revisión es periódica, perdón, claro, periódica, sí. Cada cierto tiempo, ¿cierto? También, generalmente los fines de semana, por ejemplo, hacer un chequeo de todo lo que son los niveles del motor. Los días quizás revisar o mirar, una mirada rapidita, chequeo visual del estado de los neumáticos, ¿ya? Dentro de las condiciones técnicas del vehículo, una de las que más debemos revisar los conductores son los neumáticos, el estado de los neumáticos.
tanto la presión de aire como el desgaste. Así que chequearla constantemente. Ya no puede ser que usted hace 2 o 3 meses que ni siquiera mira su neumático y llega y se sube. No, siempre mírelo, constantemente. ¿Ya? Cada 15 días aproximadamente o cada 2 semanas se dice que deberíamos revisar la presión de aire, o cuando lo indica el fabricante, pero es más o menos ese intervalo. O sea, como mínimo 2 veces al mes. ¿Ya? Y cada bomba de encina, ¿cierto? Ahí donde hay máquinas de aire y revisar la presión de aire. Bueno, si usted tiene un marcador de presión de aire en su casa, es genial, lo mira en la casa. ¿Ya? Ok, entonces las condiciones técnicas del vehículo también pueden desembocar en accidentes. Otros datos importantes acerca de las principales causales, ¿cierto?, de siniestro de tránsito. Cuando hay condiciones climáticas adversas, aumentan los siniestros de tránsito. Ese es también una constante que se da. Téngalo en cuenta. Cada vez que usted vea, ¿cierto?, hoy está lloviendo, muy probable que aumenten, que haya más accidentes, que haya más siniestros. ¿Ah? Hay más siniestros con condiciones adversas. ¿Ok? La conducción, ¿cierto?, bajo los efectos del alcohol, provoca más muertes, sí. Provoca mayor cantidad de siniestros también. Sí, se da mucho. La estadística lo dice. Y durante la noche, la conducción nocturna también se produce en mayor cantidad de fallecidos en siniestros de tránsito. Así que ahí tenemos 3 datos súper importantes. ¿Ya? Ahora tenemos algunas causas, bueno, esto ya lo hemos dicho, el consumo de alcohol y también la desobediencia a señales de tránsito también es otro factor que desemboca en siniestros de tránsito. ¿Ok? Muy bien. Ahora, para ir finalizando este tema, vamos a hacer un resumen rápido y vamos a poner a prueba nuestra memoria, a ver qué es lo que recordamos. ¿Ok? Vamos. Voy a ir marcando. Entonces, si ustedes van a ir respondiendo en la ventana de chat, independiente que luego igual tenemos un test, ¿de acuerdo? Ya se viene la batalla de preguntas, pero aquí vamos a poner a prueba nuestra memoria. Acá tenemos, ¿cierto? El mapita. Empecemos de abajo. Tenemos acá abajo el mapita de Chile, ¿ya? Y dice de 4 a 5. ¿A qué se refiere eso? De 4 a 5, ¿qué? En nuestro país, ¿qué cosa es ese dato? ¿Lo recordamos o no? ¿A qué se refiere aquel dato? ¿Quién me puede decir? En nuestro país, de 4 a 5, ¿qué? Muertes por día, personas que fallecen en nuestro país a consecuencia de siniestro de tránsito. Muy bien, muchas gracias. Ahí, Patricio, hay 2 Patricios, ¿eh? Pato, Leonor, Luis, Frida, Matilde, Juli, todo lo que están respondiendo. Muy bien. Segundo dato importante, segunda estadística. 3.000 y sale un cabo en planeta a nivel mundial. ¿Qué pasa con ese 3.000 a nivel mundial? 3.000 a nivel mundial también son muertes en todo el mundo. Gracias ahí, Patricio, excelente. Muertes, ¿cierto? A nivel mundial a consecuencia de siniestro de tránsito son aproximadamente 3.000 al día. En Chile, de 4 a 5 personas. ¿Ya? ¿Cuál significa 86.000 al año? En Chile, ¿ya? Y al día, perdón, a ver, resumamos. En Chile, 4 o 5 personas al día. En el mundo, 3.000 personas al día. ¿Ok? Por ejemplo, muy bien. Vamos al siguiente dato, acá nos salen unas personitas, ¿cierto? Ahí. Y abajo dice de 15 a 29. ¿Qué pasa de 15 a 29 en esa edad? En ese rango etario. De 15 a 29 años. ¿Qué ocurre? Jóvenes, ¿cierto?, que fallecen a consecuencia de siniestro de tránsito. Esa es la edad. Ese es el rango etario donde se encuentran la mayor cantidad de fallecidos. En general, el grupo con más muertes, con más fallecidos. Exactamente. No solamente como conductor, sino que también como peatones, como pasajeros en general. La mayor cantidad de fallecidos a consecuencia de los siniestros de tránsito se concentran en jóvenes de 15 a 29 años. ¿Ya? Todavía no llegamos a ese dato, María Alejandra. Ojo, todavía no llegamos a ese dato. Todavía no llegamos a ese dato, porque se corresponde a conductores. Ahora vamos acá. Acá tenemos un volante, ¿cierto? Que simboliza conductores de 18 a 29 años. ¿Qué ocurre de 18 a 29 años? La mayor cantidad de conductores no accidentes, ojo, conductores fallecidos. Me están poniendo accidentes que sufren accidentes de conductores fallecidos, conductores de 18 a 29 años, lo cual representa el 27% del total de los conductores. ¿Ok? Ya, mira, acá quiero hacer la diferencia para que no se confundan. Acá quiero hacer la diferencia para que no se confundan. Voy a colocar con colores diferentes.
que esto es fácil confundirse. ¿Ok? Un segundito que estoy dando acá una flechita para hacer la diferencia entre estos dos datos, para que no se confunda, entre estos dos datos, ¿ya? Y lo recuerden, ¿ok? Ya, acá, en el dato que está en rojito, 15 a 29 años es la edad donde se concentra la mayor cantidad de jóvenes fallecidos en general, sean conductores o no sean conductores. La mayor cantidad de fallecidos por siniestros de tránsito en general, como conductores, como peatones, transeúntes, pasajeros, que están dentro de la vía pública, fallecen lamentablemente en ese rango de edad. ¿Ok? Ya. Y acá el otro dato que es parecido, pero que no es lo mismo, para que lo recuerden, 18 a 29 años se concentra el mayor número de conductores, por eso aparece el volante ahí, de conductores, personas que manejan, que conducen un vehículo, de fallecidos en siniestros de tránsito. Entonces, la mayor cantidad de conductores, ¿no? ¿En qué edad se concentra? 18 a 29 años. La mayor cantidad de fallecidos en general en siniestros de tránsito, de 15 a 29 años. Por eso la diferencia, ¿de acuerdo? Espero que se haya entendido y que no la olviden. Ya, sigamos con otro dato importante. Acá arribita, 90%, y acá aparecen personas en general. ¿A qué se refiere ese 90%? En general, ¿qué pasa con el 90%? ¿Qué pasa con el 90% de los siniestros de tránsito se producen por consecuencia o por error humano? Muy bien. El 90% de los siniestros de tránsito que se producen es por error humano, por error humano. No se olviden de ese detalle. Muy bien. Siguiente dato importante. Siguiente dato importante, acá nos aparece tipo una fábrica, ¿cierto? Algo de la producción nos quiere decir y aparece un 10%. Algo referente a la producción, una fábrica, ¿cierto? 2%. ¿Qué se puede decir? ¿Qué significa ese dato, ese icono? Que vayamos recordando el gasto del Producto Interno Bruto de nuestro país. Sí, eso es lo que se pierde. Eso es lo que se pierde en los siniestros de tránsito, son los costos, ¿cierto? Eso es lo que significa para el Producto Interno Bruto de nuestro país. Se está perdiendo un 2% el siniestro de tránsito, no olvidar. ¿Perfecto? Ya, muy bien. Y después tenemos acá otro dato importante, el 92%, y sale una pareja ahí, sale un varón y una dama, pero abajito del varón aparece el 92%. ¿Qué dato tenemos ahí? Que el 92% de los fallecidos son, muy bien, Leonor, perdón, Karen, son hombres, mueren más hombres en siniestros de tránsito. Exactamente, la estadística dice que hay más fallecidos varones. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Muy bien, después tenemos este otro icono que nos simboliza una zona urbana o ciudad. Dice 85%. ¿Qué ocurre un 85% en la ciudad? Un 85% en la ciudad tenemos mayor cantidad de siniestros. Hay más siniestros en la ciudad. No con consecuencias fatales, pero sí hay más números, más cantidad de siniestros en la ciudad que en la zona rural. En la zona urbana, más siniestros que en la zona rural. Y después tenemos acá una zona rural, ¿cierto? Ahí se ve una tabla, ahí se ven como unos cerros y un 60%. ¿Qué pasa? Mayoritariamente en las zonas rurales hay más fallecidos. Hay menos siniestros, pero más fallecidos. Mira la paradoja. En la zona rural hay menos siniestros en cuanto a cantidad, pero hay más fallecidos cuando hay siniestros. Esa es la paradoja. Por el tema de la velocidad. Muchas gracias, Karen, por tu aporte. Muchas gracias. Muy bien, estimado. Bueno, si se dan cuenta, este último ejercicio es para poner a prueba nuestra memoria y ir recordando. Esto nos va a ayudar mucho después a contestar las preguntas del examen. ¿Ya? Esa es la idea de estos iconos y que ustedes me vayan respondiendo. Muchas gracias por esa participación. Hemos finalizado entonces nuestro tema y nos vamos ahora rápidamente a la batalla de preguntas. Vamos a la batalla de preguntas del día de hoy. Así que cambiamos la pantalla y aquí ya tenemos nuestra batalla de preguntas. Relacionadas con el tema del día de hoy. Vamos rápidamente a la primera pregunta, a ponernos a prueba de nuevo. Otra vez a poner a prueba lo que aprendimos el día de hoy. La pregunta dice,
personas que tienen más probabilidad de estar involucradas en un accidente de tránsito? A, los niños. B, solo los jóvenes. C, los niños, los jóvenes, las personas mayores. Esto tiene que ver más que nada con usuarios vulnerables. Esto hace relación a usuarios vulnerables de la vía. Así que por eso este tema no lo toqué tanto, ¿cierto? Acerca de los que están más expuestos. Estos son los que están más expuestos. No es lo que dice la estadística. Ojo con esto. Porque usted, oye, pero si el dijo que los jóvenes son los que más mueren. Sí, son los que más mueren. Eso es lo que dice la estadística. Claro, porque uno dice, el otro día yo veía un foro igual por ahí que estaban alegando porque un abuelito causó un accidente. Un abuelito causó un accidente. Y yo decía, es que los no deberían manejar ya los abuelitos que a cierta edad, ya, está bien, sí. Pero curiosamente se fue uno. Pero curiosamente uno en relación a 50. O sea, por dar un ejemplo, 50 jóvenes producen siniestros en el día, por dar un ejemplo, versus un abuelito. Entonces, ¿cómo está la estadística? Siguen siendo los jóvenes los que se exponen más y los que producen la mayor cantidad de siniestros. Entonces, así, lo dice la estadística. Ahora, ¿están más expuestos también los ancianos? Sí, están más expuestos. Y los niños también. Estos son usuarios vulnerables de la vía. Ese es otro tema que tenemos, ¿ya? Pero como están todos relacionados, igual aparece como pregunta acá, ¿ya? Entonces, sí, ellos están más expuestos, tienen mayores probabilidades porque son usuarios vulnerables. Alternativa C, la correcta. Muy bien. Vamos con la pregunta 2, que dice, ¿cuál es el porcentaje de accidentes de tránsito con víctimas que son producto de falla humana? ¿El error humano, cierto? En nuestro país. 90%, excelente, alternativa A. Exacto, muy bien. Pregunta número 3. ¿Cuál es el tipo de accidente de tránsito que ocasiona más muertos? A, los atropellos, que los incendios, los gritos. C, el sueño al volante. Exactamente, los atropellos. En nuestro país al año, a ver, ¿quién recuerda al año aproximadamente cuántas personas fallecen a consecuencia de atropellos? Era un dato que igual dimos delante. En nuestro país al año, no, eso es al año a nivel mundial, estimada María. No, eso es de fallecidos. Fallecidos a consecuencia, no, fallecidos a consecuencia de atropellos. Le estoy ayuntando la cifra como puede. Fallecidos, no, Michelle. Fallecidos, ahí está Jessica, muy bien. Fallecidos a consecuencia de atropellos en el año tenemos un aproximado de 550. 1.600 al año muertes en nuestro país, al año. Al año hay un aproximado de 1.600 muertes en nuestro país. Y de esas muertes, un aproximado de 550 son a consecuencia de los atropellos, ¿ya? Ya. Entonces, es el tipo de accidente que genera la mayor cantidad de muertes. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Es un error llamar a los accidentes de tránsito accidentes? Sí, B, no. ¿Es un error llamarlo? ¿Sí o no? Es un error, porque la gran mayoría ocurre por causas conocidas, causas que se pueden evitar. No son accidentales, son de conocimiento en general de las personas. Entonces se pueden evitar y por ende ahora lo llamamos siniestro. Pregunta número 5 dice, ¿cuál de los siguientes grupos de conductores tiene mayores probabilidades de verse involucrados en un accidente de tránsito? Ahora, no es que estén más expuestos, sino que posibilidades de estar involucrados. Recién vimos la primera pregunta que hablaba de usuarios más vulnerables, los que están más expuestos, pero los que están más involucrados o verse involucrados. ¿Qué grupo etario? Dice, los que tienen menos de 29 años, B, los que tienen entre 46 y 55 años, C, los que tienen más de 55 años y D, los que tienen entre 36 y 45 años. Y todo el mundo me está marcando alternativa A, correcto, los jóvenes menores de 29 años, muy bien. Pregunta 6. Ciertos estudios indican que en promedio por cada persona fallecida en accidentes de tránsito, una cantidad de personas cercanas sufren dolor. Ese número es alrededor de ya aproximadamente cuántas personas tienen este impacto emocional, este dolor con la pérdida de un cercano. 20 personas, 100 personas, C, 150 personas. Alternativa B, la correcta. Unas 100 personas sufren la pérdida de otra persona, de un cercano, que puede ser un familiar, un pariente, un amigo, un conocido, un compañero de colegio, de la universidad, cierto colega, vecino, independiente, cierto, del vínculo, sufren un aproximado de 100 personas
la pérdida de una persona en un siniestro de tránsito. Pregunta número 7. ¿Cuál es el impacto económico que generan los accidentes de tránsito en el Producto Interno Bruto? Esta está fácil, ¿cierto? La repasamos bien, que es el 2%. No, el 25% sería mucho. Sería mucho, nos quedamos sin reservas económicas casi. Ahí está, 2% del PIB. Pregunta número 8. ¿Es correcto llamarlo accidente de tránsito accidente? Bueno, ya habíamos comentado esto recién. ¿Es correcto, no? ¿Qué creen ustedes? Hay dos que dicen que sí, hay una que dice que es a veces, y hay una sola que dice que no. Y sería la correcta. No, pues, porque ya lo comentamos recién, se pueden evitar. La gran mayoría no ocurren por situaciones accidentales, sino que ocurren por causas conocidas. Pregunta número 9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto a los accidentes de tránsito en Chile? Veamos, a ver. ¿Qué cosa es verdadero con respecto a los siniestros en Chile? La A dice, la mayor cantidad de accidentes de tránsito se produce en las ciudades, pero mayor cantidad de muertes en accidentes se produce en carreteras y caminos. B, la mayor cantidad de accidentes de tránsito se produce en áreas rurales, pero la mayor cantidad de muertos en accidentes se produce en las ciudades. O sea, lo contrario de lo que dice la A. Y la C, la mayor cantidad de accidentes de tránsito y de muertes debidas a los accidentes se produce en las ciudades. Recién lo hablamos, ¿cierto? Alternativa A, la correcta. Y ahí vemos un siniestro que parece que es zona rural, ¿se dan cuenta? En zona rural vemos dos vehículos casi totalmente destruidos. Y esa fuerza de impacto, esa consecuencia que vemos ahí, esas consecuencias que se ven materiales, quizás humanas igual, es producto de la velocidad. Entonces, zonas rurales, carreteras, los impactos, las consecuencias son mucho mayores. Y por ende, ahí está la mayor cantidad de fallecidos. Ya, alternativa a la correcta. Y última pregunta, el número 10. ¿Cuál es el que con mayor frecuencia se presenta en los accidentes de tránsito? A, las condiciones climáticas. B, los errores de los conductores. C, las condiciones de calles y caminos. Y D, las fallas mecánicas. No sé. Pero hay una que es gravitante y que ocupa el 90%. Hay una que es gravitante y que ocupa el 90%. Esos son los errores de los conductores. Sí. Ahora, las condiciones climáticas son importantes, sí, también. De hecho, los días que llueve, por ejemplo, aumentan, sí, pero por error del conductor, ¿eh? Generalmente igual, porque el conductor no extremó las medidas con condiciones adversas. Las condiciones de calle y camino producen siniestros igual, en un bajo número, pero igual produce. Recién conté una historia del famoso siniestro del Puente Minto, pero en muy poco número. Y las fallas mecánicas también producen siniestros, pero también eso es responsabilidad del dueño del conductor. Entonces, la falla humana la podemos encasillar dentro de los errores de los conductores o de los propietarios de vehículos. Alternativa B, la correcta. Hemos terminado nuestra batalla de preguntas. Ahí están las 10 correctas. ¿Y qué me comenta ahí, Miss Mel? Cuando yo en la primera hora de comenzar a llover, es más. Muy bien ese dato que nos dice Miss Mel. A ese dato corresponde al tema conducción en condiciones especiales. ¿Ya? Recordar que los primeros minutos, cuando recién comienza a llover, es cuando es más peligroso. O sea, después de varios días que no ha llovido, se va formando mucho sedimento en el suelo, en la calzada. Y las primeras lluvias generan, ¿cierto? Podemos decir que una película de sedimento que se forma ese barro, como un jaboncillo, lo cual hace que la calzada sea mucho más resbaladiza, ¿ya? Mucho más deslizante. Muy bien, muchas gracias, estimado. Hasta aquí hemos llegado con la clase del día de hoy. Espero que le haya servido. Espero que sea un aporte para su estudio, lo que hablamos, lo que vamos viendo acá. Mañana nuevamente tenemos otro tema del libro El Nuevo Conductor. Quedan cordialmente invitados. Les recuerdo también que a las 10 de la mañana estoy con un video test con ustedes, el que quiera conectarse. A las 10 de la mañana analizamos un video test de 35 preguntas. Gracias, Leonor, por tus palabras. Muchas gracias. Las palabras, ¿cierto?, me motivan a seguir mejorando, ¿cierto?, y entregar lo mejor para que ustedes puedan sacar provecho de estas clases, que ayuden mucho en su crecimiento como conductores, pero también, obviamente, le vayan bien en su examen. Así que, y nuevamente felicitaciones a los que han aprobado. Quiero hoy día nos vino a contar eso. Así que, nuevamente felicitaciones y harto ánimo, entusiasmo, motivación a quienes estén próximos a rendir examen. No se olviden, somos Práctica 3 y tienen que recomendarnos, es el compromiso. Recomiéndenos. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Me despido por hoy. Muchas gracias y hasta mañana. Que estén muy bien. Cerramos sesión.